El psicólogo John Money sostenía que el comportamiento estaba regido por la educación como varón o mujer y no por el sexo biológico, y decía que el género social es dualista y codifica durante la infancia. La mitad del género es para lo femenino y el otro para lo masculino, que un niño y una niña debe asimilar ambas partes para así codificar y entender qué es lo que quiere ser y así crear su género. Él denominó complementación, proceso mediante el cual los adultos implantan en los niños durante la crianza de sus hijos las respuestas y conductas complementarias a su propio género. Yo siempre he pensado que es tonto separar al hombre de la mujer en cuanto a mentalidad, ya que tenemos las mismas capacidades en cuanto a lo cognitivo. Por otro lado, la identidad sí se ve afectada por los roles y comportamientos puestos por la sociedad. Es perogrullesco que a veces la mente no coincida con el aspecto físico, un error natural. Recuerdo en algún momento de mi vida preguntarme qué es un hombre y qué es una mujer en cuanto a comportamientos, por qué, de dónde venía. Las veces que he platicado con personas homosexuales, llegué a preguntarles sobre cómo creen que llegaron a tener el gusto por el mismo sexo, qué vivencia los llevó a tener gusto por el mismo sexo, y esas personas siempre respondían que nacieron así, que el gusto ya venía predeterminado en las mentes de ellos. Yo siempre he pensado que esto no es así, se va tomando por medio de la identidad, lo que vas aprendiendo, lo que vas viendo. Por eso es importante alejar a los niños de este tipo de temas a temprana edad, porque como no tenemos las capacidades de decidir lo que está bien y lo que está mal, cuando vemos a una persona que tiene un tatuaje y que se arrepiente de este tatuaje y ya quiere quitárselo, nuestra personalidad siempre está cambiando. Entonces el tatuaje que te hiciste ayer probablemente en unos años ya no lo quieras. ¿Cuándo es el momento exacto en el que te das cuenta que te gustan o los niños o las niñas? Yo recuerdo que cuando tenía 6 o 5 años, cuando miraba el programa de Power Rangers, recuerdo que me gustaba la mujer esta que vestía de rosa. También había otra caricatura que me llamaba mucho la atención, Sakura Card Captor, y me gustaba este personaje principal, Sakura Card Captor. En el kinder también recuerdo sentir atracción por una niña llamada Dulce. En mi salón había un grupo de niños y de niñas, y el grupo de niños nos separábamos al salir al receso y nos poníamos a comer por separado, pero este grupo con el que me juntaba tenían obsesión por la niña esta, Dulce, que era como la líder del otro grupo, y el líder de mi grupo se llamaba Jorge. Nos íbamos a comer y él decía dónde comer, e incluso llegó a decir, no, levántense, vamos a comer en otra parte. Se nos echaba a perder el loncha, ya que aquí hace mucho calor. Yo sentía atracción por esta niña y no sabía ni por qué. Yo tenía 6 años, un niño de 6 años no sabe nada de sexualidad, simplemente recuerdo que sentía atracción por esta niña. Supongo que así es como pasa en algunos casos con las personas homosexuales con las que he platicado y que me comentan que ellos ya nacieron así. Yo podría decir que yo nací así, con este gusto predeterminado, y ya, simplemente me llamó la atención, pero creo que hay algo más allá de este gusto predeterminado, como tienden a decir estos. Yo pienso que es el grupo y mi entorno familiar el que afectó mi identidad. No tienes el gusto por el morado, por el rojo, por el azul o por el rosa, simplemente porque sí. Pienso que los gustos están ahí por alguna razón, vienen de alguna parte. Conozco personas que les gustan los autos y porque a los padres les gustan los autos, pero no siempre funciona así. Los seres humanos no son tan predecibles. En algunos casos puedes tener a dos personas, dos hermanos que tienen un papá alcohólico o drogadicto, y cuando crecen estos niños termina uno siendo drogadicto y el otro no, y cuando les preguntas, estos te dicen que porque su padre es drogadicto no quiso ser drogadicto, y el otro te va a contestar de la misma manera, él es drogadicto porque su papá fue drogadicto. Siempre he dicho que los seres humanos, si fueran semillas y las plantaras, estos no te darían seres humanos, te darían otra cosa. Entonces me pregunto, ¿es la homosexualidad un trastorno? Utilizando la terminología de John Money, donde género es cómo te percibes en la vida y sexo es la sexualidad biológica con la que nace un individuo, llegué a la conclusión de que ya que la homosexualidad es un gusto por el mismo sexo, y si hablamos de gustos, esto no tiene nada de malo, ya que podríamos estar hablando ahora mismo de un gusto por un color o algo así. En este caso, el gusto por un color no tiene relevancia como un gusto sexual, porque no tienes coito con el color, pero si se piensa bien, el gusto por el mismo sexo, a fin de cuentas, termina siendo un gusto, algo dado por la identidad, por algo que tú percibes desde la infancia, que vas adaptándote, vas sacando esta información y vas traduciéndola en tu cabeza de alguna manera más coherente para tomar decisiones en tu vida. Entonces pienso que el gusto por el mismo sexo no es un trastorno. Lo que sí es un trastorno es cuando llegas a percibirte como algo que no eres. Creo que ahí está la falla. Este es un error. Se debe de respetar, sí, pero se debe de tratar como tal, una equivocación errónea, una codificación errónea de la mente. Ahora, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? En cuanto a comportamiento, el comportamiento de un hombre se fue poniendo los roles desde el inicio de los tiempos, conforme a cómo se dividían los trabajos. En aquel tiempo el hombre siempre fue a trabajos más forzados y la hembra siempre quedó en casa recolectando, educando a los hijos. El cuerpo mismo se fue adaptando naturalmente a las condiciones en las que vivía. Por eso es que el hombre probablemente sea tosco y sea un poco bruto en cuanto a trabajo, y la mujer es un poco más delicada. Más adelante, pues cuando avanzó el tiempo, se fue actualizando estos comportamientos que se supone que debería tener, estos roles que debería tener el macho y la hembra. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver a las mujeres, comparar a las mujeres con de otros países y llegar a la conclusión de que no se comportan de la misma manera, porque esta construcción
social del comportamiento, de los roles de género. El comportamiento de un hombre y de una mujer es meramente puesto por la sociedad. Es meramente puesto por la sociedad. Entendiendo bien que un hombre y una mujer en cuanto a características de roles y comportamiento, que es algo que se rige por la sociedad y por la educación que se nos da desde pequeño. La pregunta es por qué una persona homosexual comienza a tender a comportarse como lo que no es decir, un hombre comportarse como una mujer para poder llamar la atención así de los hombres, ya que le gustan los hombres. Debido a la carencia de género con el cual se identifican, en el intento de hacer anivelar esto terminan siendo una parodia de género. Denominé este comportamiento como cobertura sexual. Y esto, por más que se vea por otros lados, sigue siendo un error. Ahora, por otra parte, ¿cuál es el problema si lo es? Si es un error y simplemente pues lo eres, deberías aceptarlo, ¿no? ¿Por qué se abigarran tanto con temas para defender este lado? Las mujeres y los hombres no tienen diferencia en cuanto a mentalidad, pero sí en físico, pero no significa que tengan menos valor. Me gusta creer que los hombres son como lonas y las mujeres son como un trozo de seda. ¿Cuál es más fuerte y cuál es más valioso? Como el conocimiento no es algo que se esté quieto, siempre hay nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas ciencias que estudian otras áreas humanas. Probablemente esto que estoy hablando o de lo que se habló quede obsoleto. Hola, soy Landon y mi comportamiento está regido por mi educación como varón y no por mi sexo biológico.